Muy buenas noches y bienvenidos a Compadres, vuestro podcast sobre paternidad y crianza, guiado por tres papás que hablan mucho pero no saben muy bien lo que dicen. Yo soy Nacho y tengo conmigo, como en todos los programas, a nuestros otros dos compadres de referencia. Tengo aquí a mi derecha a Sergio, @un padre desobediente. Buenas noches, Sergio, ¿qué tal estás? Muy buenas. Fíjate que para mí, yo estoy a tu izquierda. Que Es decir, mi esto es una derecha es tu cuestión izquierda. relativa. Ya, probablemente, sí. Muy buenas. Pues encantado de estar aquí una noche más con todos vosotros. Pero no estamos solos, Sergio, estamos como en todos los programas con Miguel, el padre de la calle, la voz del sentido común. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, chicos? Esto es según se mire, ¿no? Izquierda, derecha, según el punto de vista. Como prácticamente lo que vamos a hablar nosotros esta noche. Sí, porque esta noche vamos a hablar un poco sobre cómo evoluciona nuestra paternidad o la intensidad de ella a lo largo de la edad de nuestros niños. Y al final, como todos los programas que salen en Compadres, vienen motivados por una experiencia personal por la que hemos pasado. Y vamos a contar qué es lo que ha pasado en nuestra vida como padres que nos ha hecho reflexionar sobre si es que ahora nos implicamos menos, nos implicamos de forma diferente o es que ya estamos muy cansados de pasar tantas noches en vela. Y es que hoy en clase de Marcos, que recordemos que esté ya en segundo de primaria, han convocado una tutoría con toda la clase extraordinaria para explicar un problema que han detectado con la adquisición de una lectoescritura fluida en los cursos, en las clases de segundo del colegio. Y entonces, parece que la Generalitat está pasando ahora unos test por todo el primer ciclo de primaria aquí en la Comunidad Valenciana y les indican a los colegios los puntos en los que tienen que hacer más hincapié. Bueno, pues para transmitir a las familias este mensaje y darles pautas sobre cómo trabajar en casa este déficit de la adquisición de la lectoescritura de nuestros niños, pues se ha convocado a una tutoría. Y, por ejemplo, en clase de Marcos, de 26 niños que han ido 9 padres. Sin embargo, también la experiencia personal de mi mujer en la clase de 3 años, para la excursión, para explicar cómo iba a ser la excursión al teatro de los niños de 3 años, han ido de 26 niños 27 padres. Entonces hemos visto que hay un claro desajuste entre el nivel de implicación de los padres de los niños de 3 y de los niños de 8. Y me quería preguntar, tanto a nuestros oyentes como a vosotros, compadres, si creéis que conforme nuestros niños crecen, les vamos prestando menos atención o es que ya estamos muy cansados de ellos. No es que les prestemos menos atención. Pasa que los de 3 años son unos motivados. Los de 3 años están pagando el pato de que todo parece que va a ser el fin del mundo. Después has visto que ha llegado hasta los 7 años y no se ha muerto, está todo bien, vamos, correcto. Entonces pues ya baja la guardia. El desajuste, a ver, es que nos explica el científico. Supongo que Pero, van por rangos de edad. pero entonces sí que dicen, no es que disminuyamos la atención, es que disminuimos la atención. ¿No, Miguel? Que claro que disminuimos la atención. Bueno, o lo que está explicando Nacho es una clara disminución de la atención o de la implicación de los padres en la crianza de sus hijos. Y está guay, me parece un tema para debatir el por qué se puede producir este efecto. No es solo con el aumento de la edad, también pasa con el segundo y tercer hijo. Lo dejo ahí, ¿eh? Es decir, yo hacía cosas con Abril que no hago con Maya, no sé si a vosotros pasa. Pero eso pasa desde de la primera vez. ¿Cuántas veces has bañado en bañera individual al niño cuando tienes dos? Al segundo, el segundo no ha tocado todavía la crema hidratante. Y el primero lleva baño y baño de crema hidratante post. Eso me está recordando a un monólogo de
creo que se llama Cimadevilla, creo. No recuerdo. Era un periodista que hacía monólogos sobre crianza. Me gustaba muchísimo. Falleció el pobre de cáncer, con 4 hijos. Y una cosa que él decía en su monólogo, que era muy divertida, dice, en mi familia hemos inventado la relatividad. Entonces decía, el primer niño, como el chupete rozara con una camiseta de no sé quién, lavabas el chupete a todas horas, estaba la casa llena de ollas ardiendo, de ollas hirviendo todo el rato, para desinfectar los chupetes. Entonces va como evolucionando, ¿no? Al segundo tal, al tercero tal, dice al cuarto me parece a mí que no se le ha caído el chupete nunca al suelo, ¿no? Decía como, es que me da igual lo que le pasa al cuarto. Y así, conforme vamos teniendo los hijos y conforme nuestros hijos van creciendo, es cierto que nuestro nivel de atención y de implicación disminuye un poco, ¿no? No sé, yo lo veo también claro. No sé qué opinaréis vosotros. En el caso que ha contado Nacho, es que es más fácil solventar un problema o dar tu opinión en cuanto a saber cómo va a hacer en una excursión, que a lo mejor el esfuerzo que te requiere el tener que adaptar tu forma de entender cómo se enseña la lectura en la casa. Que es más sencillo. A ver, también cuando te los digo, nenes son pequeños son más sencillos de resolver esos problemas que cuando son más mayores. el objetivo de la reunión no era que los padres diesen su opinión, ¿eh? El objetivo de la reunión es informar a los padres. No suele ser... La reunión en clase no suele ser un diálogo, ¿no? Sino más bien un pregunta y respuesta. Pero que puede ser lo que dices, pero fíjate que con respecto, a lo mejor estamos hablando, ¿no?, de este caso, no sé si podemos extrapolar o generalizar, pero el problema al que se enfrentaban nuestros niños de adquirir bien la comprensión lectora en segundo de primaria, un paso yo creo que ya fundamental y necesario a la hora ya de entrar en el segundo ciclo de primaria, donde ya te vas a tener que enfrentar a problemas más grandes, que si mi niño tiene que llevar bocadillo para la excursión, o el bocadillo se lo dan allí. Fíjate que el problema es mucho más grande y la implicación es menor. ¿Y tú crees que es por la complejidad del problema, Miguel? Claro, bueno, lo primero que creo es porque cuando tienes 3 años llevas solamente arrastrado 3 años de cansancio de padre. Y cuando llevas 7, pues ves que tampoco... Pero que la solución a ese problema de la alimentación, pues bueno, pues lo encuentran fácil. Ya está, solucionado, no tengo que marearme más. Pero ahora, si tengo que yo reflexionar acerca de cómo se está leyendo en casa, o que tengo que me digan desde el cole cómo se va a hacer eso y que tengo que enfocarme en el nene, pues eso ya provoca en mi casa un cambio de conducta, un cambio de dinámica, y eso, pues hay gente que no está por la labor de hacer eso, porque el primero que te dicen es que eso es tarea del colegio. Que a mí que me cuentes. Como si fueran entes diferentes. Mira, fíjate no tengo duda. Perdona. Perdón, Sergio. Fíjate que a lo mejor no quiero tampoco hacer un monográfico de esta reunión en concreto, pero que una de las quejas, bueno, por supuesto, porque yo no he ido, ¿vale? Yo me quejo, pero yo soy el primero que no ha ido, porque ha ido Alba, ¿vale? Pero es de mi mujer. Pero una de las quejas que ha dicho una mamá, que es que si querían que los niños leyesen más en casa, tenían que mandarles más deberes. Y en otra cosa, a lo mejor estoy de acuerdo en que si lo que tienen que adquirir es destreza en el cálculo mental, pues es más difícil para un padre el proporcionarle estímulo en ese sentido. Pero en leer, que es tener un libro en casa que le interesa al niño, es como muy fácil, ¿no? O sea, no tienes que hacer grandes esfuerzos. A ver, bueno, no sé. El esfuerzo es quitarlo de hacer otras cosas que le gusten más al niño, porque de normal el leer no es de lo que más le gusta en casa. Si tú le das libertad a un niño, normalmente no coge un libro. Se pone a saltar en el sofá antes que coja un libro. Se pone a tirar plastilina antes que coja un libro. Pues eso es que le da mucha libertad, porque en casa ni se tira la plastilina a la pared ni se salta en el sofá. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que si hace una reunión en 3 años
hablando sobre adquisición del lenguaje y yo qué sé, y cómo hacer para que tu hijo empiece a leer o a escribir lo antes posible, ahí hay 27 padres de 26 alumnos. Es decir, que creo que tiene más que ver con el tema de la edad y no necesariamente el cansancio, que con el tema de la complejidad. Que puedo entender a Miguel lo que dices, pero también es verdad que es algo más importante. Es decir, parece que se podría compensar, ¿no? Es algo que te puede dar más pereza, pero al mismo tiempo es algo que tú consideras que puede ser importante. Y yo creo que si haces la misma reunión en bachillerato o en eso, pues de los 30 padres irán 2. Quiero decir que creo que a nivel genérico, y esto me atrevo a decirlo porque no tengo ni idea en realidad, no tengo la estadística en mano, sí que debe de haber una disminución de la implicación de los padres, por lo menos en la enseñanza formal de su hijo mínimo, ¿eh? Y luego podemos hablar sobre más cosas. Progresiva en el tiempo. Bueno, yo creo que eso es algo que está ahí, no sé. Y alrededor de ese mismo tema que había hablado sobre el tema del cansancio, ¿creéis que puede deberse, a lo mejor ya hago preguntas muy difíciles, de que cuando tu niño tiene 3 años, tus expectativas con él y contigo como padre son unas, y cuando ya el niño tiene 8 son otras muy diferentes? En el sentido, cuando tiene 3 años dice, ostras, lo voy a hacer genial como padre, mi hijo va a ser un crack, va a aprender a adquirir el lenguaje de una manera maravillosa. Cuando tenga 5 años va a saber leer y escribir de maravilla. Y conforme ves que el tiempo avanza, que tú intentas darlo todo y el niño no consigue las expectativas que tú te habías formado, ¿crees que te quemas como padre y que por eso baja el nivel de implicación? ¿O no? Pues, o me estoy montando la película. No, podría haber algo de eso. Yo es que lo considero un proceso mucho más natural, evidentemente con las cuestiones que tú dices encima de la mesa y otras. Pero considero que a nivel evolutivo es súper lógico que al principio los padres estemos muy motivados en la crianza, porque quizás la supervivencia de nuestros hijos dependían de eso, de estar permanentemente atentos. Y conforme vaya pasando el tiempo, ese ímpetu y esa intensidad pasen a sustituirse por otra forma de educar y de enseñar más distante. Claro, esto que lo podemos ver desde un punto de vista filogenético evolutivo puede tener sentido cuando estábamos viviendo los bosques o en las cuevas, y ahora habría que ver cuál es la repercusión real. Lo cierto es que los niños siguen necesitando nuestra vigilancia y nuestra atención hasta bien mayores. Pero yo creo que a ciertas edades ya nos cuesta, tenemos que hacer mucho esfuerzo. Ya es como una cuestión cultural, porque sabemos que es ¿Es de necesario. nuestra o de los niños? Lo digo porque mi hija se está haciendo viejo para cumplir 40 años dentro de poco. Ambas cosas, ¿no? De nuestra y de los niños. Yo creo que ¿No, la edad es como padre. ¿Cuántos años de padre llevas? Esto me suena a cuando los personas que hacen deporte de élite dicen, no la edad que tienes, son los años que lleves en el deporte de élite. Pues igual, esos son los años que lleves como padre, chaval. Pues mira que esta reflexión yo a veces me la he hecho juzgando mi propia labor como padre. Y yo hay días en los que a lo mejor después de un día de trabajo un poco largo, no largo de horas, que también puede, pero sino de largo de carga mental, de preparar los almuerzos, la comida, la lavadora. Antes creo que llegaba bastante más fresco a cuando llegaban los niños, a intentar tener o crear grandes experiencias, cosas que les motivasen, que fuesen. Y ahora, con intentar sobrevivir, yo voy dándome por buena la tarde. Y me da un poco de pena. Pero también es que mi mujer siempre me ha dicho que yo soy como que estoy como muy motivado, que tengo expectativas muy grandes del día a día. Pero me noto que bajo mi nivel de exigencia. Pues yo también estuve pensando acerca de esto, exactamente la misma reflexión que has tenido tú, la tuve yo eso, y entonces yo he hecho el análisis que puedo, en vez de ser por día, que puedo hacerlo por semana. Hago un recopilatorio, no tiene por qué ser el día, tener experiencia, guay, pero que la semana la haya.
que esté ese momento guay, por así decirlo, durante la semana, va a ser el lunes por la tarde o durante el fin de semana. Y es verdad que hay días que por los horarios, el cansancio y demás, no llega. Directamente dice, hoy el día ha dado hasta aquí. Y después que los niños también se conforman, o son más exigentes, que se conforman con menos. No es tan fácil sorprenderlos, por así decirlo, porque van siendo más mayores y sus intereses van cambiando. Y no, pues que te cuesta engancharlos muchas veces con su interés. Ahí quizá haya respecto a lo que estáis diciendo los dos, quizá haya una desaparición progresiva del refuerzo como padre. Es decir, es muy potente entender o saber que lo que tú haces tiene una repercusión directa sobre tu hijo. Y esto es un poco lo que estaba diciendo antes, Nacho, ¿no? El creer que todo lo que vamos a hacer va a tener una repercusión directa sobre nuestro hijo y además muy positiva. Y creo que cuando nuestros hijos son pequeños, nuestras acciones tienen un reflejo mucho más grande en lo que ellos hacen o dejan de hacer. Es mucho más fácil ver cuáles son las repercusiones de nuestra crianza. Pero cuando se hacen mayores, todo esto se hace muy complejo, porque ellos son ya personas autónomas, que piensan por sí mismos, que actúan sobre sí mismos, y te da la sensación que haga lo que haga, da igual. Y quizá eso sea también es decir, esto, conducta refuerzo, ¿no? O sea, cuando nada de lo que hagas parece que tiene sentido, pues la motivación desaparece por hacerlo. ¿Qué sentido tiene educar a mi hijo si al final el cabrón va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? No llega a ese extremo, y menos con la edad de los niños de Nacho, Miguel, incluso las mías todavía, aunque ya mi hija empieza a meterse en terreno pantanoso y peligroso. Pero es verdad que a partir de cierta edad, la sensación con 12, 13 años es, yo ya no les puedo educar. Y si no les puedo educar, pues ¿qué sentido tengo yo como padre? Y a lo mejor es verdad que ahí hay un cierto un desinterés progresivo sobre la crianza debido a eso, bueno, pues si hagamos lo que hagamos va a ser todo igual, pues ya pierdo el interés de hacer cosas. Pero siempre te queda esa pequeña recompensa de ver reflejado en una frase, en una forma de hacer, en una forma de comportarse con los compañeros o hablar con otros adultos. Eso que tú en teoría has pensado que había pasado desapercibido en su mente y después te ves que el reflejo que lo tiene ahí, que ese resultado, esa pequeña satisfacción es un poco lo que te hace engancharte en no dejarte llevar tanto como en teoría va pasando con los años. Sí, no digo que no exista, ¿eh? Digo que es más difícil de apreciar. O sea, evidentemente que seguimos teniendo repercusión sobre lo que son nuestros hijos y nos podemos sentir orgullosos y pensar que gracias a nuestra manera de afrontar ciertos retos o ciertos conflictos, nuestro hijo está desarrollando según qué personalidad, según qué habilidades. Eso está ahí presente. Yo creo que es importante precisamente el hacer esfuerzos de darnos cuenta de eso, porque creo que es lo que también nos empuja a querer hacerlo bien. Pero me da la sensación de que es más sutil, que es más difícil ver ese progreso y esa influencia a partir de cierta edad. Que cuando son chicos te es fácil, ¿no? Cuando le das de comer, cuando le haces reír, cuando, yo qué sé, incluso le enseñas a leer cuando son chiquititos y le estás diciendo cómo se dice cada palabra o cada letra. Y luego cuando tienen 9, 10, 11 años, muchas veces yo ya con Abril me lo empiezo a plantear, ya me queda algo por enseñarle a una niña de 9 años. Y ya se me está viniendo. Sí, se me está viendo esas cosas en la cabeza, porque ya empieza a ser tan autónoma y empieza a tener sus propios pensamientos, empieza a escuchar su propia música, que te preguntan, ¿no? Bueno, ¿y qué me queda por enseñar? Lo que ya no le haya enseñado yo ya, respecto a cómo tratar a los demás, a cómo hablar, a cómo comportarse, a ser generosa o no, a cuestiones de valores fundamentales. O sea, ¿me queda algo por enseñarle ya? O sea, ¿hay algo que yo no le haya dicho? No sé. Algunas veces te haces esa pregunta, que quiero creer que sí, que todavía hay muchas cosas que enseñarle, pero no sé, cada vez lo veo más difícil. Justo de eso venía otra de las preguntas a las que no vamos a responder, a las que vamos a dar nuestra opinión y nuestra visión de la paternidad, es a qué tipo de atención, disculpad, qué tipo de atención prestamos a nuestros hijos conforme van creciendo. Porque sí que seguramente habrá más tipos de atención y Sergio seguramente habrá leído un montón de literatura y tenga 50 revistas científicas sobre el tema ahora mismo encima de su mesa, pero
cuando nuestros niños son pequeños, la atención que les prestamos, a lo mejor durante los 2, 3 primeros años, es una atención por salvaguardar su integridad física, porque tienen todo el potencial de autodestruirse en ellos, son kamikazes humanos. Ya a partir a lo mejor de entre los 3 y los 6, en esa etapa del segundo de infantil o el principio de primaria, digamos que ya nuestro afán viene en que se integren bien en la sociedad, con sus iguales, que aprendan a convivir, que aprendan un poquito de la cultura de donde viven. Con la cultura me refiero a que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que aprendan a comprender el mundo que les rodea. A partir de los... Ya, y aquí ya lo cubro porque ya se sale de mi experiencia personal y no sabría deciros. Pero a lo mejor en la segunda etapa, ¿no? De primaria, ¿no? Ya entrando ya en tercero, cuarto, quinto, sexto, el, creo que a lo mejor lo que más vamos a tratar es a que con la preocupación va en torno a la excelencia académica, la generación de una buena autoestima, para el salto que les viene dentro de poco con la adolescencia y ya en el mundillo en el que se van creando. El tema que tenemos ahora siempre sobre la mesa, que son las redes sociales, digamos que prestamos una atención diferente e interactuamos con ellos de una manera muy diferente eh, conforme se van cumpliendo ese tipo de etapas. No sé qué opináis. Bueno, yo esto justo parece que era premonitorio las conversaciones que tuve hace un par de semanas con amigos que tienen unos niños un poco más mayores que yo y era un poco sobre el acompañamiento que hace la familia a los nenes, porque hacer equilibrio sobre unas piedras, pues cualquier persona puede enseñar o puede guiar. Ahora, acerca de el apego, las emociones, que a lo mejor se hace más cuando son más chiquitillos, pues no todo el mundo está con ese foco centrado en eso. Y de hecho, mi cole, el cole en el que estaban mis nenes, pues se centran en decirte si se ha salido de la raya o no se ha salido de la raya en la ficha en infantil, pero no te dice si coge rabieta o se ha peleado con el compañero en clase. Y después, cuando ya son más mayores y tienes que enseñarles pues eso, o comportamiento, o conducta, o como has dicho, tu cultura de dónde estás viviendo y saber con cómo manejarte y cómo estás, pues como que te desentiendes. Tú le has enseñado a saltar y a que si se cae, se sube el aro ese te puedes caer, que eso en teoría puede hacer todo el mundo, pero el padre yo pienso que debe de estar ahí más tiene que evolucionar. O sea, el tipo de enseñanza, igual que cuando, con lo que estuve hablando la semana pasada, hace 2 semanas, la inteligencia artificial en redes sociales. Si nosotros nos desentendemos, porque primero los vemos complicados, pues, y pensamos que eso ellos lo pueden aprender ellos solos, no has dejado que el niño aprenda solo a montar en bicicleta. ¿Por qué dejas que aprenda solo? ¿Por qué dejas de acompañarle cuando tiene que aprender el resto de cosas? ¿Por qué te desinteresa o no prestas la misma atención? Pues yo quiero pensar que es porque es más complicado, no porque dejamos de tener interés, porque yo pienso que es porque ya no nuestros conocimientos pues ya no llegan más. Entonces es mucho más Puede fácil ser, ser buen padre en un aspecto que en otro. pueden ser las dos cosas, Miguel? No tiene que ser una u otra. Pueden ser las dos cosas. Es decir, puede ser que a ti poco a poco te apetezca menos y encima son cosas más complicadas, pues se junta el hambre con las ganas de comer. Pero no es porque te apetezca menos, es porque las desconozcas, porque no... Pero ¿por qué no puede? Pero pueden ser las dos cosas, insisto. ¿Por qué no te va a apetecer menos? Lo mismo te apetece una mierda ya. O sea, lo mismo ya con cierta edad y con tu hijo con cierta edad no te apetece meterte en su vida, Hombre, tanto como antes. a mí me apetece más porque son cosas más cercanas a un adulto y puedo tratar como de adulto a adulto, que no tengo que bajarme a tener pensamiento de un niño. Y a lo mejor Sí, pero Pero ahí entiendo, Miguel, ¿eh? y soy un poco más duro, que después es la segunda parte. Yo por lo menos a veces me está pasando más frecuente la cuenta, como que le exijo que Miguel entienda más cosas de adulto que de lo que le corresponde por la edad, como comportamientos que a él sabe que están mal, pues yo directamente le recrimino que si él sabe que está mal, ¿por qué lo hace? Entonces, como que me siento mal a la hora de estar siempre apretándole, porque si, no, en vez de estar
jugando, que es una cosa que me dijo el otro día, es, papá, los mayores, ¿por qué no jugáis más? ¿Por qué no jugáis? ¿Cómo os divertís? Y es verdad que la edad esta de 5 o 6 años se pasan volando y después te queda toda adultez. ¿Hasta qué punto no hacer el trabajo de pequeño influyente en edades posteriores y que no te sobrepasen? Porque a veces los nenes te pasan por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Bueno, pero y fíjate que te diga a ti eso, Miguel, que tú eres un padre muy jugón, pues imagínate lo que le diga a otro. Flipará. Ya, yo lo pienso. Pues tienen niños robóticos al final. Tienen niños hechos como recortados para ser correctos en este sitio, correctos en otro sitio, sacar su día en la escuela y cuando terminen la escuela ya puede ser un niño que vaya a la universidad para estar formado, para que un trabajo, para ir a trabajar, no sé cuánto. Sí, ¿dónde te has divertido? ¿Te has comido 14, 15 años sin divertirte? O, bueno, divertirte con tus padres. A mí el sábado por la mañana, este sábado por la mañana, me metieron un palizón al baloncesto. 3 niños de 7 años me ganaron 19-14. 3 contra 1. Tuve que pagar 3 latas de acuario y 6 bolsas de jumpers, tío. ¿Cómo comían? Que estaban reventados. Yo más reventado todavía. Fuiste valiente, ¿eh? También te digo. Inconsciente. Que no vea. Inconsciente, sí. Que bueno, yo sigo defendiendo que esto es un proceso mucho más natural, que hay una desconexión progresiva, natural y lógica entre los niños y sus padres conforme van creciendo, además bidireccional, y precisamente la manera buena de llevarla, que nos hace sufrir, es entender esto como un proceso natural. Y esto implica que necesariamente vamos a tener un poquito de menos, no tiene que ser de menos interés, pero sí de menos implicación. Además, esto, ahora que nosotros también estamos mezclando, lo estamos haciendo todo, yo también, ¿eh? La atención con lo que es la guía. O sea, se supone que a la hora de criar hay como 3 conceptos fundamentales, que es el cuidado, la guía y el afecto. ¿Vale? Entonces, el cuidado forma parte de la atención. ¿Vale? El cuidado es aportar necesidades, el estar atento a cuando nosotros tenemos que intervenir en un proceso por cuestiones de seguridad o de ayuda o para aportar algo material o lo que sea, ¿no? Luego está el tema de la guía, que hemos estado hablando aquí mucho de guía, de enseñar. Enseñar y estar atento no es exactamente lo mismo. O sea, hay padres que están muy poco atentos al día a día de su hijo, pero luego son muy controladores. Cuando digo guía no me refiero a guía positiva necesariamente. Aplican mucho control. Mucho de refuerzo castigo o mucho de castigo. Entonces, precisamente esta autoritaria se puede diferenciar de otra porque tienen alto nivel de control y el nivel de implicación es bajo o medio. A diferencia de una democrática o de una, no sé, que tenga el nivel de atención alto. ¿A qué me refiero? El nivel de atención es algo específico respecto a la cantidad de recursos mentales que le dedicamos a la vida de nuestros hijos para poder estar ahí para ayudarlos o intervenir en un momento determinado. Y esa cuestión concreta, no la guía, no la educación, no. En la atención está jugar con ellos también, aunque jugar también puede ser la parte afectiva. Eso, para mí, necesariamente, de manera progresiva, va a ir disminuyendo a lo largo de la edad de los niños. Y además creo que es lo sano. Y te lo requieren ellos también. Ahora, que como padres lo gestionemos mal, bien, regular, que eso vaya asociado a lo que dice Miguel, que también, de que la complejidad ayuda también a retirarse a tiempo. Porque digo, oye, esto es muy complicado para mí, me voy quitando un poco del medio, o esto lo puede llevar, o el pensamiento de mi hijo ya va solo, no hace falta que esté encima suya. Todo eso son como razones para al final ir distanciándonos de ellos, por lo menos a ese nivel, ¿no? A nivel de querer aportar siempre lo que necesitan. Que además creo, insisto, que es positivo. Otra cosa que eso nos lleve a la negligencia, que también es probable. Que nos pasemos 3 pueblos de ese desentendimiento progresivo y acabemos siendo negligentes. Que puede ser, pero en ese punto no creo que estemos ninguno de los 3 todavía. No, y bueno, a veces también hay muchos temas tabú que directamente se prefiere sortear a tener que guiar, como has usado tú la palabra, que guiar bajo tus criterios, ¿no?
temas, bueno, las amistades, el dinero o el sexo. Hay muchos temas que son tabú y directamente pues dejamos que el niño aprenda a su libre albedrío, ser crítico acerca de lo que está consumiendo en redes sociales y, y no está ahí más cerca para dirigirlo. A lo mejor porque no tenemos la influencia, como antes has dicho, de que no hagan caso y decir, si para lo que va a servir, para eso no participo. Y otras Para veces eso no me meto en el jardín, ¿no? Y otras veces yo pienso que es porque estamos cada uno a lo nuestro. Ya consideramos que es un adulto chiquitillo el que está ahí y pensamos que es autosuficiente y se puede educar solo. Y eso es donde yo veo lo preocupante, en que ese niño no tiene todavía la madurez y nosotros nos hemos retirado de la escena. Voy a hacer una pregunta, a ver qué opináis los dos. ¿Pensáis que ahora en la atención de los padres y de las madres, de los padres en general, tiene que durar más tiempo? Es decir, ¿es necesaria más atención durante más tiempo que antiguamente? Ahora tenemos que estar más atentos a nuestros hijos por más tiempo, por los peligros, los riesgos de las redes sociales, de internet, de la complejidad social, lo que sea, o no, o en realidad los tiempos son los mismos o parecidos. A ver, yo creo que los tiempos son diferentes, las amenazas, entre comillas, son diferentes, pero esto yo creo que tú lo has dicho más de una ocasión, Sergio, que al final nosotros siempre creemos que no ha tocado tocar el peor tiempo posible. Y claro, a nosotros son las redes sociales, a lo mejor a la generación de mi abuela eran las drogas, a mis padres no sé qué les tocó, yo creo que tuvimos buena suerte, no les tocó nada muy chungo. Pero que siempre ha habido retos. No creo que ahora haya que prestar más atención que antes. De hecho, creo que a lo mejor ahora somos más conscientes que antes de que hay que prestar atención. Eso sí lo creo. Pues yo sí creo que haya que echarle más tiempo. Porque antes la seguridad era como más física y ahora es más mental. Antes los padres se preocupaban porque no te atropellara un tren o no te mataras por ahí, pero ahora yo pienso que donde tenemos que estar más acompañando y reforzando para que tengan una identidad propia, una personalidad propia y un sentido crítico más avanzado que el que tenía antes, porque antes, más o menos, las noticias que daban en televisión y en radio eran verdad, o se consideraban que eran verdad. Ahora este paradigma ha cambiado. O el tipo de establecerse como persona laboral. A la hora de los tipos de contratos o la exigencia, antes la gente sabía contra lo que tenía que luchar, contra lo que tenía que manifestarse. Y a día de hoy parece que todo está servido, todo está bien, pero cuando te pones a hablar con la gente, está todo hecho para arriba. No sé si entendéis ese aspecto. Yo pienso que los adultos tienen un proceso más largo de qué aporta a los nenes que antiguamente. Yo ahí he dicho dos conceptos, en uno estoy de acuerdo y en otro no, en el de que creo que la educación cada vez más compleja no es nuestro, es que progresivamente ha sido más compleja desde la edad de piedra hasta nuestros tiempos. Y considero que la niñez cada vez dura más, porque es un proceso más largo, más complejo. Por Sí, eso pero estoy de acuerdo. la infancia dura menos. La niñez dura más, pero la infancia dura menos. Bueno, no lo sé, eso dependerá. Pero no estoy de acuerdo en que antes no fuera importante también la cuestión mental. Lo que pasa es que no importaba un carajo que a mi padre no le hablaras de tristeza o de depresión o de ansiedad, porque no sabía ni lo que significaba. Entonces no es que no fuera importante, es que le importaba un carajo. Y ahora aquí estamos mucho más implicados. Y sin embargo no parece que eso esté teniendo una consecuencia objetivamente positiva en los jóvenes de hoy en día. Porque los jóvenes de hoy en día, los que están cumpliendo los 17, 18, 19 años, probablemente hayan tenido la generación de padres más implicada en ese sentido. Y desde luego que no parece que la salud mental sea mejor que antes. Tampoco creo que sea peor, ¿eh? Creo que los casos que se están dando de problemas de salud mental en jóvenes es porque ahora se expresan. Creo que hay indicadores más objetivos que pueden compararse en distintas generaciones que se mantienen bastante constantes, como por ejemplo, y es un poco fuerte, pero así, los índices de suicidio. Pero
Pero no considero que antes el trabajar con la mente fuera menos importante. Creo que se hacía menos. Con esa edad, con 17, 18, 19 que has dicho, la gente es puro músculo. Y la depresión y eso, pues yo pienso que llega cuando tienes un poco más de edad. Que habrá de todos los casos, en todas las edades, pero en porcentaje mayoritario. Y Es que creo que eso es un problema que hemos tenido muchos los padres, de pensar que como son niños no pueden tener ese tipo de problemas, y sí que los tienen. Y ahora están saliendo. Y claro, ahí decimos, no, los jóvenes están jodidos, tienen que ir a los psicólogos. No, los jóvenes siempre están jodidos. Lo que pasa es que, como los mayores, no entendíamos que esto pudiera pasar. Entonces, no entendíamos nada de esto, ellos no lo expresaban de esa manera, pero ahora sí están expresándolo. Ahora hay niños de 17, 18, 19 años que están diciendo, oye, quiero ir al psicólogo porque necesito ayuda. Y eso antes no pasaba. Pero yo pienso que la sociedad ayudaba a que no pasara, porque antes, primero, las redes sociales, que son las cosas más asocial que existe, no la tenías. Y te comunicabas con gente de tu barrio, con la que tenías contacto físico. Te comunicabas y te veías representado en un grupo y te gustaba un estilo de música, un estilo de ropa. Eso sigue pasando igual, Miguel. Lo puedes entender mejor o peor, pero sigue pasando igual. Lo que sucede es que nosotros como adultos vemos esos contextos y ahora nos resulta un poco extraño. No lo entendemos bien, no entendemos sus gustos, no entendemos su forma de comunicarse, no entendemos muchas herramientas de comunicación que tienen hoy en día que no son las nuestras, pero la gente se sigue identificando con un grupo, sigue haciendo cosas, se siguen viendo en el instituto, siguen dándole mucha importancia a la amistad física. Yo no creo que las redes sociales son un reto nuevo y que puede generar ciertas problemáticas, pero no considero que en esencia ha desaparecido el cómo nos relacionamos los seres humanos. En esencia, digo, ¿eh? No sé, el mercado laboral va de la mano también. ¿Qué diferencia ves con el mercado laboral, Miguel? Ahí me... No, porque tú tenías claro de que iba a trabajar menos. O tus padres te podían imaginar de que iba a trabajar tu hijo, pero tú no sabes saber de qué va a trabajar tu hijo. No, yo creo que mi hijo, perdón, que mis padres difícilmente se imaginaban que trabajase lo que estoy trabajando. Pero sí pero yo creo que tú dices también ha pasado siempre, porque cuando nuestros padres estudiaban, la informática no te voy a decir que no existiese, pero era una cosa que hacían, yo imagino, como una cosa que hacen los americanos, ¿no? No creo que fuese algo que pensasen que sus hijos se pudiesen dedicar a eso. ¿Te vas a Silicon Valley, Nacho? No, me refiero a que mi padre cuando me tuvo ni se le pasaría por la cabeza que yo pudiese ser informático, por ejemplo. Hay una cosa que tiene razón lo que dice Miguel, y es que el mundo evoluciona cada vez más deprisa, y yo creo que si antes era difícil saber lo que va a pasar en 30 años, ahora te dicen 30 años y dices, no sé, lo mismo somos esclavos de los robots, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay una mayor dificultad, creo, para predecir el futuro a corto plazo o a medio plazo que antes. Pero no sé si esto tiene mucho que ver con el fondo de la cuestión, que es nuestra capacidad de estar atentos a la educación y a la crianza de nuestro hijo. Y también una cosa dudo que tenga mucho que ver. Que es lo de los segundos. Eso yo creo que también pasa bastante factura. Porque yo lo veo, por ejemplo, con los vínculos que hemos ido creando con las familias de los compañeros de Marco, a las de las familias de los compañeros de Diana. Y no es porque me cagan peor ni mejor, que hay gente súper guay, súper interesante, pero es que no tengo tiempo ni fuerza de relacionarme con mucha más gente de la que ya lo hago. Ya. Y mira, es una parte más curiosa incluso, y es, no solo te pasa a ti. Si te das cuenta, por lo menos yo lo he pensado, los padres que estaban en la clase de Abril, que eran padres, que sus compañeros eran segundo hijo de esos padres se relacionaban menos con la gente. Claro. Es decir, normalmente cuando eres, es decir, te relacionas más cuando eres con la clase de tu primer hijo con el segundo, tanto tú como otras personas que están fuera, ¿no? Y tú lo ves. Y yo me llevo muy bien precisamente con una madre, con unos padres que su segunda hija es compañera de Abril, pero ellos no se relacionan apenas con nadie de la clase.
Apenas. Nosotros tenemos mucha más relación con más gente y creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que cuando tenemos los primeros estamos mucho más implicados y eso pues también deriva en querer conocer al entorno escolar. Y con Maya no conocemos, yo no conozco a casi nadie de Maya. Algunos, muy puntual, pero no quedamos con ellos, no tenemos relación con ellos. Nosotros tampoco quedamos demasiado con ellos, pero me extraña, Nacho, que vosotros no tenéis gente allí en Torrevieja, más allá de los compañeros de clase de uno y otro, que vamos, que eso puede ser un buen apoyo, un buen refuerzo a la hora de hacer planes los fines de semana, pero nosotros es que entre que vamos para allí y para acá, con los compañeros de clase apenas quedamos. Pero, no, pero si al final, si tengo pádel el domingo por la mañana con uno, los otros fin de semana sí, fin de semana no, no estoy aquí, pues tampoco te creas que me queda mucho más hueco. Sí quiero echar una tarde y yo solo con mi familia. No. Pero eso lo ha pasado a todos. Lo del primer hijo que sea así, el segundo tener menos tiempo, porque los cumpleaños antes, porque los cumpleaños iba a todos. Y Sí. ya el rato que se echa al principio, las tutorías y los cumpleaños. Son donde conocen a los padres. Claro, claro. Mi hija pequeña todavía no sabe montar en bici con 6 años. ¿Por qué? Porque su padre no le ha dedicado el tiempo necesario. Abril, con 5 años, ya sabía montar perfectamente en bici. Yo a mí me pasa lo mismo. Ah, pero sabrá hacer otras cosas. Sabrá ¿Sabes montar en maquillar. patines, monopatín y en patinete? Pues no será por nosotros. Sabrá hacer otras cosas que han aprendido solas. No, de su hermana mayor. Efectivamente, de su hermana mayor. Diana sabe preparar una ensalada de tomate y pepino. Le enseñó a Pues Marco, mira. porque se cortó el dedo preparándolo él y decía que le dolía mucho. Yo le di una tirita. Dice, Diana, hazlo tú. Y le enseñó, ¿no? Le enseñó a hacer. Pero que, vamos, cuando tú estás con el nene, estáis 2 padres, un niño. Entonces, con que se quede un padre con el niño es suficiente. Y está todo el rato estimulado con el padre, enseñándole y jugando además. Y el otro descansando. Cuando estás 2 para 2, una de dos. O uno está en inferioridad numérica y otro está descansando, o está uno con cada uno. Por lo cual no te deja tiempo de descanso. Pues al final recurre a que el hermano mayor lo considera buen aprendizaje para cuidar del hermano pequeño. Y ya podéis descansar. Yo voy a decir una cosa positiva también de la retirada de atención progresiva. Y es que si somos los padres igual de coñazos con 6 años que con 15, tenemos un problema gordo. Es decir, esto de prestarle poco a poco menos atención tiene su sentido. Y que cuando tu niño entra ya en plena adolescencia, lo agradece. Y que muchos de los problemas que yo trato en consulta de comunicación y de gestión de relaciones familiares entre padre e hijo son fundamentalmente porque los padres no saben soltar. Y alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Diferencia entre soltar y desentenderse, ¿no? Eso lo hemos dicho antes. Hay diferencia entre soltar y desentenderse, pero soltar es importante. Bueno, lo hemos dicho antes de empezar a grabar, también te lo digo. Eso. De algo me sonaba a mí que lo habíamos hablado esto. Sí, soltar versus desentenderse. Autonomía gradual. Que es verdad que hay una atención que se llama atención no invasiva, que es que el padre está completamente atento, padre y madre, atento de la vida de su hijo y está atento a sus necesidades, a si necesita ayuda, pero sin estar constantemente encima de él. Y esto es un arte que hay que cultivar. Que no hace falta estar diciéndole todo el rato al niño y a la niña qué, y esto qué, y cómo te va, y la tarea qué, y no sé qué, no sé cuánto, y qué necesitas, y quieres que te acompañe. Que si podemos llegar a ser muy pesados. Y creo que hay una forma de atención mucho menos invasiva, más de estar atento, de entender, de sentir, de ver, sin necesidad de preguntar tanto, ni de cotillear, que a partir de cierta edad se agradece muchísimo. Y creo que genera una buena conexión. Digo buena porque no puede ser tampoco la misma conexión que tenías con tu hijo cuando tenías 6 años, pero una buena conexión para mantener una relación buena, que yo creo es lo que se trata, ¿no? A ciertas edades. Pero hay gente que no sabe estar en esas de... Es que ahora no soy yo el que... No soy yo el protagonista de todo. O todo el mundo de mi hijo no gira en torno a mí. Y el quitarse, como será soltar eso, ¿no? El quitarse... A mí eso me va a costar, ¿eh? ¿Eh? Que a mí eso me va a costar.
yo creo que me va a gustar en parte por ver cómo Marcos se desarrolla como persona sin mí, ¿no? Y también ver lo que puedo aprender yo de él, que eso también está muy guay. Pero lo de no ser su persona favorita, a mí me va a costar. Yo con gente del pueblo se habla el tema ese, que dice que ha cambiado en 2 años, porque el pueblo es un mundillo en el que se precipita todo mucho. La autonomía de salir con los amigos a las calles circundantes, a la plaza, en las fiestas que estás trasnochando a los padres que están en la plaza, ellos pues están jugando un poquito más de tiempo a deshora, y eso como que te precipita y llega un año en el que dices tú, me voy papá, y dices, ¿dónde vas, enano? O vengo a las 10, o vengo... Vamos a ver, ¿en qué momento has Vengo a las gestionado 10. tú que has quedado con otro grupo de gente sin yo enterarme y has decidido que has vuelto la hora incluso de llegada también la has planteado tú? Y eso dices, Nacho, o la ropa. voy a decirte algo tranquilizador. Si lo haces bien, seguirás siendo la persona favorita de tu hijo para siempre. Pero tengo que hacerlo bien. Más presión me has puesto. Ahora no Hay tengo que que hacerlo hacerlo bien. bien. Hay que hacerlo bien porque si esto es efecto Pigmalión. Si te esfuerzas por serlo, dejarás de serlo. O sea, tienes que encontrar un equilibrio muy bonito entre mantener la conexión con tu hijo y dejarlo imponer sus condiciones respecto a vuestra relación. Es decir, llega a cierta edad en la que tú no eres el que condiciona tu relación con él, sino él contigo. Yo ya le estoy dejando de escuchar rap en el salón. Estoy ya un poco hasta las narices de los raps de superhéroes, ¿vale? Entonces yo creo que estoy andando bien en el camino. A lo mejor bien, me desvío, pero creo que estoy dando los primeros pasos bien. Mi hija empieza a escuchar tecno brasileño. No existe el tecno, o sea, en Spotify no hay una categoría que sea tecno brasileño. Es algo raro que yo lo hemos bautizado María y yo como tecno brasileño. Y digo, ¿qué está escuchando, Abril? Pues esta es la música que me gusta. Digo, muy guay. Pues perfecto. Sigue escuchándola. Con la puerta cerrada si puede ser. ¿Cómo no te va a gustar, a ver? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le va a gustar un batisterio romano del siglo I? Hombre, mientras lo Se hacen mayores. y no tengas que estar ahí haciéndole el cuestionario ni interrogatorio. Claro. Sí. Y el otro día me dijo una cosa que me gustó mucho, porque yo ni me acordaba, pero me dice, papá, el otro día me dijiste que te gustaba mucho que yo tuviera mis propios gustos musicales. Dice, ¿por qué? Y dije, ¿te dije eso? Dice, sí. Digo, pues, no sé, en verdad sí que me gusta. No, que me cuadra que te lo dijera, pero no me acordaba. Pero tío, esos tipos de mensajes parecen unas chorradas, pero leche, pues ellos también los validan y tío, me encanta en realidad que Abril, aunque sea una mierda de música la que escucha, tenga su propio gusto y que no sea los nuestros, ¿sabes? Que haya conseguido encontrar algo que por sí mismo le gusta, compartido con su amiga, no sé, me parece guay en realidad. Y es lo que ha dicho Nacho, ¿eh? El descubrir en qué pueden convertirse sin que nosotros estemos por ahí dando por saco. Eso cuando lo notaremos más adelante, hay una compañera de trabajo que dice que cuando su hija había estudiado fuera en la universidad, cuando volvió, después de 5 años estudiando una carrera afuera, cuando volvió, ya no era la niña con 18 años que se fue de la casa, sino había vuelto una niña con 22 que pues ya gestionaba su dinero, era autónoma en su casa, gestionaba sus fiestas, sus salidas, sus entradas, sus responsabilidades. Y entonces tuvieron que sentarse, me pareció muy... La imagen me pareció muy correcta. Tuvieron que sentarse y dice, bueno, vamos a conocernos otra vez porque tú te fuiste de esta casa siendo una niña y ahora, quitando las vueltas de ida y venida, ¿no? De fines de semana y demás, pero ahora has vuelto 5 años después con tu autonomía y vamos a sentarnos a conocernos. A ver cómo eres tú y cómo soy yo, que me quedaba aquí. Y me pareció un punto de vista muy interesante, la verdad. Pero bueno, muy, muy, muy lejano todavía para mí, para donde estoy. Pues sí, chicos, la verdad que también ha sido un placer compartir esta noche con vosotros. No sé si vamos a tener que sentar a reconocernos a nuestros niños dentro de poco o mucho,
porque Marcos se va de excursión 2 días con el colegio. Espero que cuando vuelva no tenga que sentarme con él y decirle, vamos a ver, Marcos, ¿quién eres tú y cómo has cambiado? Pero chicos, ha sido un placer, como siempre, hablar con vosotros sobre cómo evoluciona nuestra paternidad conforme nuestros niños crecen y nosotros nos cansamos, que creo que ha sido el punto en común al que hemos llegado. Que estamos más cansados, sí. Yo ya estoy para dormirme ya. A la hora que es, mi vida. Yo cada día me cuesto antes. O sea, creo que estudia que antes empezábamos ahora a grabar. No terminábamos. Efectivamente, antes empezamos hasta ahora. Un padre desobediente se está cansando. Pero de lo que no vamos a cansar nunca es de pasar buenos ratos entre nosotros y con vosotros, compadres. Así que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Compadres. Buenas noches a todos. Chao. Buenas noches.